Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, abrimos con las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a altos cargos del ejército ruso implicados en la invasión de Ucrania y a 3 entidades acusadas de violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos de las mujeres. También estaremos en Irán, donde se han producido las primeras detenciones relacionadas con el envenenamiento masivo de niñas en los colegios. Veremos además el drama que tienen que vivir en Afganistán las mujeres divorciadas después de que los talibanes las obliguen a volver con sus maltratadores. Daremos voz a las supervivientes de la violencia de género y a los huérfanos de esta lacra en España. También estaremos en Ucrania, donde nuevos datos de inteligencia occidentales sugieren que fue un grupo pro-ucraniano quien llevó a cabo el ataque a los gasoductos Nord Stream del año pasado. Además, este miércoles la Unión Europea debate cómo suministrar urgentemente a Ucrania el armamento y la munición que necesita para la contraofensiva. Por otro lado, les invitamos a ver en nuestra programación del canal la entrevista al jugador de baloncesto Pau Gasol, que comparte ya el cielo con las estrellas de los Lakers que le hacían soñar de niño. El equipo angelino ha retirado el 16 del jugador español. Se convierte en el primer no estadounidense en lograr dicho honor en los Lakers y en el 7º europeo al que la NBA retira la camiseta. Pero hay más temas de México o Alemania, como verán después de nuestros titulares. La Unión Europea impone por primera vez sanciones contra el uso sistémico de la violencia sexual. El drama de las mujeres afganas divorciadas, obligadas a volver con sus maltratadores por los talibanes. Según el diario alemán Die Zeit, funcionarios de inteligencia europea y estadounidense apuntan a personas pro-ucranianas como autoras del ataque a los gasoductos Nord Stream. La Unión Europea ha sancionado por primera vez el uso de la violencia sexual como arma de guerra. En el punto de mira están las acciones rusas en Ucrania. Pero va más allá. La decisión del Consejo de la Unión Europea, adoptada este martes, afecta a 9 personas y 3 entidades. Se trata de responsables de violencia sexual y violaciones de los derechos de las mujeres en 6 países, entre ellos Afganistán, Irán y Rusia. La vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo considera que se trata de un buen primer paso antes de establecer un procedimiento legal en los tribunales. Yo creo que las sanciones que se han adoptado son positivas, aunque hay también mecanismos más garantistas, como puede ser el que establece el Estatuto de Roma o comisiones de la verdad, ¿no?, que permitan no solamente identificar autores y sancionar, sino también reparar a las víctimas e implementar políticas más integrales. El régimen de sanciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos, establecido en diciembre de 2020, se centra por primera vez en los delitos de violencia sexual, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Rodríguez Palopa ha afirmado que el simbolismo es importante, pero que el bloque puede hacer más para ser considerado un líder en este ámbito. Intentamos desde el Parlamento que la violencia de género fuera considerada un eurodelito y no lo hemos conseguido, o sea que hemos dado algunos pasos adelante, pero también podíamos haber dado muchos más. Las sanciones incluyen una congelación de activos y la prohibición de entrar en la Unión Europea. También afectan a personas y entidades de Sudán del Sur, Birmania y Siria. Las autoridades iraníes han arrestado este martes a varias personas por su supuesta implicación en los envenenamientos con gas de niñas en centros educativos femeninos, en medio de protestas ciudadanas y la represión que sufren los medios de comunicación. El Ministerio del Interior anunció que se han realizado algunos arrestos en 5 provincias, pero no indicó cuántas personas han sido detenidas ni si pertenecen a algún grupo u organización. Se trata de las primeras detenciones vinculadas con los envenenamientos de alrededor de 5.000 alumnas de 230 centros educativos en 25 provincias. Esta mujer afgana, a la que llamaremos Marwa, tiene 1000 razones para esconder su cara. Su exmarido la golpeó durante años, le rompió los dientes, le destrozó las manos. Y aunque consiguió divorciarse, volvió a hundirse en el infierno de los abusos junto a sus 8 hijos cuando los talibanes recuperaron el poder. زمانی که طالبا گرفت بس دیگه یک روز بود که ما تو شیشتگی بودیم که موتر آمد یک خانم بود دیگه طالبا و شوهر اینا آمدن که او زمان طلاق گرفته شوهرت میگه که طلاق ندادیم ما به زور شده این کار باز مجبور شدم دیگه هر چی که گفتم نگفت گفت طلاق خطره بیار طلاق خطره که برش بردم نشان دادم او را گرفت پاره کرد که شما دروغ میگین او کار به زورگیری بود او دولت فاسد است.
La interpretación extrema de la Sharia de los talibanes ha condenado a cientos de mujeres afganas a regresar con sus maltratadores. Marwa lo hizo, pero escapó con sus niños después de nuevas palizas. Sana pasó por un calvario similar, pero no se decidió a huir hasta conocer el destino reservado a sus hijas. وقتی که گرفت دخترای ما رو با طالبان نامزد کرد، دخترها میگفت ما خودکشی میکنیم. ما گاوداری کردن نمیتوانیم، مالداری کردن نمیتونیم، ما تندرو دگدان کردن نمیتونیم و چطور میتونیم که دی زندگی خود پیشرفت کنیم. El divorcio no está bien visto socialmente, aunque el Islam lo autoriza, y dejó de constituir un tabú con gobiernos anteriores. En algunas ciudades creció considerablemente. خانمایی که همراه ما به تماس شدن بسیار زیاد جگرخون بودن، حتی گریه میکردن، میگفتن وکیل صاحب هر راهی که بر ما بوی با مو راه را پیش میگیریم، ما را از این حالت نجات بده. Los dirigentes talibanes han suprimido el Ministerio de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos y casi ha destruido por completo la Red Nacional de Refugios y Servicios de Apoyo a las Féminas. Según la ONU, 9 de cada 10 mujeres afganas sufren abusos. El gobierno solo permite el divorcio cuando el marido es clasificado como drogadicto o si se ha marchado del país. Ven, ven, no ven, ven, Canelo. Hola. El mayor de todos, el más grande, el que tiene que dar ejemplo. Agresión física, psicológico, económico, sexual, social, de todo. La psicológica es la peor que hay. Primero porque no la puedes demostrar y segundo porque esa, para tú superar todos esos traumas, cuesta muchísimo trabajo. Pues lo vamos a vender porque vamos a poner la tienda como un dorado porque mi nieta dijo. Unas 75.000 mujeres en Biogen que necesitan protección y solamente hay recursos para poner dispositivos para 3.500. ¿Cómo puede ser? Si en vez de mujeres anónimas fueran futbolistas de primera división, sacarían los geos a la calle para defenderla y protegerla. Pues así de corta con donde vengo. Yo pensé que estoy de pata. Podríamos haber traído aquí. Yo no cobro nada. Me he tenido que levantar de la cama cuando una compañera a las 2 o las 3 de la mañana me ha llamado con un ataque de ansiedad porque al día siguiente tenía lo que es un juicio con su agresor y la verdad lo han pasado bastante mal, con ansiedad, una crisis de miedo, sudoración. Joshua Alonso perdió a su madre hace 6 años a manos de su expareja. Con 25 años tuvo que ocuparse de su hermano de 8. Son unos de los 391 huérfanos de violencia doméstica en España desde 2013. El último, un niño de 6 años cuya madre fue asesinada el pasado 3 de marzo en Zaragoza. Cuando escucho cualquier noticia sobre violencia de género y sobre todo las que hay huérfanos y huérfanas de la violencia de género, me pregunto si se estarán haciendo las cosas como deben de hacerse, ¿no? Si están siendo protegidos esos niños y esas niñas. Joshua trabaja ahora con los más pequeños para romper los estereotipos de género y lucha también por los derechos de los menores huérfanos, las víctimas olvidadas de la violencia machista. Los grandes olvidados, ¿por qué? Porque no pueden alzar la voz. No fue hasta el año 2015 que estos huérfanos fueron reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. Desde entonces se ha tratado de avanzar para que tengan acceso a una pensión de orfandad digna. Lo más importante es que consigamos que el desarrollo personal, emocional, sobre todo educativo, ¿no? Y la autonomía futura de estos niños y niñas se vea afectada lo menos posible, ¿no? Es decir, que no pudimos proteger a sus madres, pero sí tenemos una responsabilidad social de que estas personas no sean pobres. Pero no es solo la reparación económica. Fanny Sánchez Juan trabaja con los supervivientes de la violencia machista para que puedan superar un trauma con el que deberán aprender a vivir el resto de sus días.
Lo primero es que has perdido a tu madre, por supuesto, has perdido el vínculo primario, el vínculo de más confianza, de apego más sólido y además has perdido a tu padre, que le llamamos padre, pero a mí me gusta mucho diferenciar, ¿no? Un padre es alguien que te cuida, alguien que mata a tu madre no es un padre. Te quedas sin todo aquello que te sostenía. El movimiento feminista regresa otro año más a las calles para exigir el fin de la violencia machista, pero pese a todos los esfuerzos, este ha sido un inicio de año dramático. 2023 deja ya 10 mujeres asesinadas y 14 menores huérfanos por la violencia de género. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. It's been dubbed a silent epidemic that affects women all across Europe. According to EU statistics, 1 in 3 women from age of 15 upwards has experienced some sort of physical or sexual violence. In Spain, for example, 4 women were murdered in different cities, all on the same day in January. And similar tragic examples across the continent have sparked a debate on how to prevent such violent crimes against women. So how do EU countries compare? And has there been an increase in gender-based violence in Europe? Well, in short, it's complicated. The last data that we have dates back to 2018, and the next cross-border European report will only be published in 2024. And in addition, some countries don't report gender-based violence in their statistics. This pushed the European Data Journalism Network and the Mediterranean Institute for Investigative Reporting to manually collect their own data from 20 EU countries, and this is what they found. Since 2019, countries like Greece, Slovenia, Germany, and Italy saw significant increases in femicides. Greece had the highest increase in femicides in 2021, 187.5%, from 8 incidents in 2020 to 23 registered incidents in 2021. And that's important also to keep in mind that according to experts we spoke to, this has to do a lot with the control that men had over women in closed environments during the pandemic, and control that then was lost after the lockdown measures were lifted. And this was confirmed also in other countries. We saw a radical increase in violence against women during the pandemic's first year, and then a spike in femicides in some countries in 2021. So far, only 2 countries in Europe, Cyprus and Malta, have decided that femicide should be recognized as a crime in its own right. And experts believe that more should be done once domestic violence starts rather than risk femicide. Of the cases that we have in our report are both women who were murdered by men against whom in the past former partners or the same partner had taken out restraining measures. Those were never enforced. They had been violent in the past, they were never imprisoned. So there is a lack of enforcing laws that exist. It's not a matter of increasing laws, it's a matter of actually enforcing them. Currently, there's a directive that's being debated by the European Commission, which would make EU-wide data collection an obligation, as violence against women is often underrecorded and underreported. Nuevos datos de inteligencia revisados por funcionarios europeos y estadounidenses sugieren que fue un grupo pro-ucraniano quien llevó a cabo el ataque en los gasoductos Nord Stream el año pasado. El ataque tuvo lugar en aguas internacionales del Mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm, dejando salir grandes cantidades de gas. Según el diario alemán Die Zeit, los investigadores creen que el ataque fue llevado a cabo por un grupo de 6 personas utilizando un yate alquilado por una empresa registrada en Polonia y propiedad de 2 ciudadanos ucranianos. Sin embargo, Estados Unidos ha negado haber encontrado pruebas que relacionen al gobierno ucraniano con el atentado. Mikhailo Podolyak, alto asesor del presidente ucraniano Zelensky, ha tachado la noticia de teoría conspirativa. Se desconoce la causa exacta de las explosiones, aunque Ucrania y sus aliados son los que más motivos podrían tener para atacar la estructura. Siempre criticaron la conexión entre el norte de Europa y Rusia como un peligro potencial para la dependencia que esto puede suponer del segundo. La OTAN y Occidente sospechan que Rusia fue la responsable. Moscú, por su parte, culpa a Occidente y pide al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue. ¿Cómo suministrar urgentemente a Ucrania el armamento y munición que necesita para su esperada contraofensiva? Es lo que debaten en Estocolmo. Este miércoles los ministros de Defensa de los países de la Unión Europea.
El alto representante de Exteriores, Josep Borrell, propone financiar con 1.000 millones de euros el envío de la munición que tengan los Estados miembros en sus arsenales. The issue is how to provide the ammunition that Ukraine needs to continue defending. I presented a proposal. The ministers will discuss. The proposal has been built together with the External Action Service, with the European Defence Agency, which I have the honor to chair, and the Commission. Por su parte, Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, ha negado con cierto humor cualquier relación de su país con el sabotaje del gasoducto Nord Stream del pasado septiembre. For me, it's a little bit strange story because this story is nothing with us, and I think that investigation of official authorities will describe every details, because it's like a compliment for our special forces, but this is not our activity. Los Estados miembros deben decidir también si las futuras compras de munición se realizarán a través de la Agencia Europea de Defensa o por medio de un consorcio de países. Se espera llegar a un acuerdo de cara a la cumbre de ministros de Exteriores del próximo día 20. Se desata la polémica en torno al proyecto de ley de inmigración del gobierno británico, que prevé prohibir a los inmigrantes que lleguen en pequeñas embarcaciones presentar solicitudes de asilo. La ministra británica del Interior, Suella Braverman, ha asegurado este miércoles que no incumple la ley. We're not breaking the law, and no government representative has said that we're breaking the law. In fact, we've made it very clear that we believe we're in compliance with all of our international obligations. We do need to take compassionate but necessary and fair measures now, because there are people who are dying to try and get here. They are breaking our laws. They are abusing the generosity of the British people. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha denunciado la ley británica, afirmando que equivaldría a una prohibición de asilo y sería una clara violación de la Convención sobre los Refugiados. Según los planes revelados el martes por el primer ministro británico Rishi Sunak, los inmigrantes ilegales que lleguen al Reino Unido en barco no tendrán la opción de pedir asilo en el país y serán detenidos. El líder Tory explicó que serán deportados en cuestión de semanas, bien a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda. 2 de los 4 estadounidenses secuestrados la semana pasada en el norte de México han aparecido muertos. Los otros 2 están vivos y han sido trasladados a Texas. Fueron encontrados a las afueras de la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Su secuestro desencadenó una búsqueda frenética tras la difusión en las redes sociales de un video en el que se veía cómo se los llevaban. Se cree que los 4 fueron capturados en medio de enfrentamientos entre cárteles rivales. Habían viajado a México para someterse a una cirugía estética. La ITB de Berlín, la mayor feria de viajes del mundo, regresa tras 3 años de crisis sanitaria. Hasta el jueves habrá unos 10.000 expositores y se esperan unos 160.000 visitantes, en su mayoría profesionales, decididos a hacer negocios y pasar página de una crisis que ha sacudido el mercado turístico. The travel industry has proven to be resilient and adaptable, and we see already that the travel industry is increasing, so the bookings are increasing a lot, especially for the outbound trips already. So we see an increase in international travel as well as still in domestic travel. However, sustainability is one of the major topics in that field. Con muchos viajeros deseosos de reducir el impacto climático de sus viajes, Open for Change es el lema del salón de este año. Entre las tendencias, la tecnología, por supuesto, y los medios de transporte con menos emisiones, como el tren. The rail industry in Europe recovered very well. If you compare the 22 figures to 2019, it's already above almost 10% more volume than pre-COVID. So I would say the next years and decade will be the time for train travel, in terms of everything, because countries in Europe specifically are investing billions of euros in new infrastructure. Otros apuestan por su autenticidad, como en Georgia, país anfitrión de esta edición de 2023. Según la Organización Mundial del Turismo, el año pasado los viajes internacionales alcanzaron en todo el mundo el 63% de sus niveles anteriores a la pandemia. 2022 was quite impressive. In terms of revenue, we fully recovered compared to 2019, so now it's back to this track.
2023 podría marcar la vuelta del turismo a los niveles anteriores a la pandemia, según la Organización Mundial del Turismo, pero esto dependerá, asegura, de la desaceleración económica, la situación de los viajes en Asia-Pacífico y la evolución de la guerra en Ucrania. Euronews, Berlín. Let the star rise and shine, and let there be endless pride. Let the star rise and shine. Yeah, it's extraordinary. Thanks to cartoon movie, like a couple of years ago, we received lots of international partners and the recognition as well for the film. So I believe and I hope that this film will be an international success as well, because it shows also a lot about our culture and help you to learn how it is here. All the backgrounds and locations were basically inspired by the real location in Ukraine. Why have you trespassed here? A strange lady offered me a big reward to find a special leaf. In the forest, behind the dark mountain. First of all, it's about the lack of financing. Basically, we lost it last year. All the governmental financing went to the army needs. And right now also lots of cultural representatives went also to fight on the front line. Some of them unfortunately died, so on, but still majority of people keep creating content to keep our culture breathing. So in a way, Ukrainian culture is in your hands. I mean, in the hands of Europe and the world to support it. You have made the same mistake I made once. Humans and the forest alike. Fire and hatred without end. Estas son las noticias. Gracias por su fidelidad. Ya saben que suyos son los comentarios. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán protestas en Francia contra la reforma de las pensiones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ils bloquent notre avenir. On bloque le pays. La retraite à 60 ans. Il faut baisser les annuités. Première sommation. Première sommation. Allez. Police nationale, ministre du capital. Monsieur Doméry, ça vous fait quoi